Bienvenidos a un nuevo video de Americando. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá estamos en Puerto López, en una ciudad balnearia a las orillas del Pacífico, y hoy vamos a recorrer un par de playas por acá porque ya nos quedan los últimos días en las costas ecuatorianas, ¿no? Sí, la verdad que hace un montón de tiempo que estamos acá, nos da un placer enorme estar en este lugar y bueno, vamos a recorrer lo que nos queda de la costa ecuatoriana. Vamos, acompáñennos amigos. Bueno, hicimos poquita ruta, más o menos unos 20 minutos de ruta. Miren a dónde paramos hoy. Acá tenemos nuestra casita rodante y la playa está prácticamente enfrente. Estamos en el pueblo de Machalilla, cerquita de donde estamos nosotros, de Puerto López, porque venimos a conocer acá un parque nacional, que es el Parque Nacional Machalilla, que si bien lo conocimos en el video anterior, acá en el continente también hay un parque nacional y playas muy lindas, pero ya como son las 3 de la tarde no pudimos ingresar porque es el horario que cierra. Entonces decidimos parar en este hermoso lugar y mientras tanto la otra parte del equipo está haciendo la comida. Voy a hacer una ensalada que comíamos mucho en Argentina, en Villa Gesell, que es con camarones, lechuga, queso y crutones, que no hay crutones. Muy pocas veces nos toca a nosotros parar en estos lugares. Hay que disfrutarlos mucho porque son contados con los dedos. En lo que va del viaje, 3 años y medio viajando, en muy pocas ocasiones hemos parado así enfrente al mar. En estas ocasiones hay que aprovecharlo porque el ruido del mar, la verdad que a mí me gusta mucho, es muy placentero. Si bien nosotros preferimos la montaña antes que el mar, este ruido para dormir una siesta o para dormir a la noche, la verdad que es muy bueno. Pero bueno, hay que estar atento, ¿no? Estamos en una zona de tsunami. Si bien hace un montón de tiempo no han pasado ningún tsunami, hay carteles que dice zona de evacuación para poder subir y estamos cerca de la arena. Ven, las patas de Eros están al ladito del mar. Si bien acá se puede estacionar ya, acá ya es arena un poquito más blanda y toda esta zona es zona de desoves de tortugas. Hay una época del año donde las tortugas vienen a desovar a todas las playas y siempre hay como una alerta o una advertencia de que no hagas fuego en la playa, de que no tires basura y bueno, todas esas advertencias está buena cumplirlas porque acá hay mucha fauna marina. Hay un dato muy curioso que no sabíamos hasta llegar a las costas de Perú, es que en estos lugares, en esta parte de la costa, en Puerto López y toda la zona costera del Océano Pacífico, en el mes de junio y septiembre viene a este mar la ballena jorobada, que es una ballena muy importante para las costas acá ecuatorianas. Es una ballena que viene desde la Antártida, desde muy lejos, desde muy al sur, y viene acá a aparearse y a tener la cría. Es una gran atracción turística para todas las personas que, bueno, que vienen para las costas ecuatorianas. Ya tenemos una de las tantas islas que tiene Ecuador. Esa isla se llama Islote, El Sucre. No es una isla, sino le dicen islote. Y por las dudas, si no vieron el video anterior, se los voy a dejar por acá arriba porque ahí fuimos a la isla Galápago de los Pobres, más conocida como Isla de la Plata. La pasamos genial, así que si no lo vieron, se los dejo por acá o en la descripción también. ¡Qué hambre, Fere! ¿Me abrís la canilla, amor? ¿En cuánto está la comida? Ya está. ¿Ya está? Solo tengo que lavar esto y ya está. Rapidísimo. Bueno, tuvimos un problema con la bomba de agua hace bastante tiempo. Por eso prendemos. Tenemos que prenderla de acá, a ver. Ah, pero es agua de río, eso se puede lavar. Ya está, ya está. Y ahí se lava. Fer me dice cuándo abrirla y cuándo cortarla. Cuando lleguemos a Quito vamos a tener que cambiar la bomba porque la única manera que anda es desde el interruptor de ahí y necesitamos 2 personas para bañarnos. Uno tiene que decir, dale, abrí, dale, cerrá. Pero bueno, son cosas que pasan viajando en casa rodante. Un nuevo día amigos, son las 9 de la mañana y acabamos de ingresar al Parque Nacional Machalilla y
estacionamos a Eros acá por un costo de tan solo $2. Y vamos a conocer una de las playas que más nos han dicho que vayamos, que más nos recomendaron, que es la playa Los Frailes. Teóricamente el ingreso al Parque Nacional está prohibido con mascotas y ahí vemos un perro. ¿Lo ven? Pero bueno, la verdad es que en absolutamente todos los parques nacionales que hemos entrado en este viaje te prohíben el ingreso con mascotas, porque bueno, no solamente el animal puede llegar a ser atacado por los animales que viven en el Parque Nacional, sino también para cuidar a los animales que están acá. Encontré una cosita muy particular. Acá hay una bandera amarilla. Hay 3 colores: verde, amarillo y rojo. Verde significa que te puedes meter al mar sin ningún problema, está todo permitido, puedes entrar, nadar, no pasa nada, cualquier persona se puede meter. Amarillo es que hay que meterse con precaución y está prohibido la entrada de niños chiquitos y adultos mayores solos, siempre tienen que estar acompañados con alguien. Y rojo es que no te podés meter al mar de ninguna manera. Por suerte está amarillo, no somos ni niños ni adultos mayores, así que podemos entrar solos. ¿Cómo que no? Yo soy un niño. Me encantan estas playas que son playas de un parque nacional y me gusta por un motivo. Primero, porque obviamente la fauna está bien cuidada. Segundo, bueno, te cobran un ingreso, como dijo Fer, de $2 pero por vehículo, que me parece perfecto porque es un parque nacional. Y segundo y tercero, perdón, lo que me encanta de estos lugares, de estas playas que son parques nacionales, es de que no hay una gota de mugre. Acá la gente no tira las cosas porque sabe que tiene que cuidar a los animales. No hay ningún pablito, no hay basura. Por lo menos los primeros minutos que estamos recorriendo, que a veces llegás a un lugar y en el mar hay mucha basura, no porque la tiren en el mar, o porque la tiren en la playa, sino porque la tiran en los ríos o en las cloacas y después va para el mar. Todo va al mar en realidad. Todos los ríos desembocan en los mares. Está bueno tener una playa limpia, que uno pueda caminar y sentirse un poquito más de la naturaleza, ¿no? Ahí nos han dicho que recién a las 10 de la mañana está el lugar donde podemos alquilar los snorkel, así que nosotros no tenemos snorkel todavía, pero vinimos con nuestros amigos que sí ya tienen el snorkel preparado. Ahí se va a tirar el Seba. ¿Ya está listo? Y allá nuestros otros amigos también argentinos que ya están en el agua haciendo snorkel. Ellos han venido ayer y nos han dicho que se puede ver un montón, una cantidad de peces tremenda ahí abajo, así que en algún momento le vamos a pedir los snorkel, lo vamos a alquilar allá cuando se haga el horario para poder ver un poquito los peces acá. Es un lugar bastante económico con comparación a la isla que fuimos en el capítulo anterior, porque por solo $2 podés hacer snorkel, obviamente si tenés tu equipo. Alquilarlo te sale 5 por persona, pero también aún así es más económico. En las playas de acá, las que estamos parando, no se puede llevar ninguna piedrita, ninguna concha marina, ningún caracol, nada. Hay que dejar todo acá, bueno, obviamente porque es un parque nacional. Me causa mucha gracia la gente que entra en bata de rana porque camina muy raro. Mirá cómo está el Seba. Se fueron lejos ya, Mirá para dónde están. Y lo bueno de este lugar es que si llegaste temprano, 8:30, cuando abre, tenés toda la playa para vos. No hay nadie. Magnífico lugar para venir. Un poco nublado el cielo, ¿no? Para hacer snorkel por ahí no se va a ver tanto porque está bueno cuando hay sol. Así podés distinguir bien los peces. Me voy al agua pero sin pata de rana. No tenemos nada, no tenemos equipo. No, y los que lo alquilaban recién en 1 hora abrían. Pero bueno, me voy un ratito a nadar. Ya está. Y después si no, yo ya dije, le voy a pedir a los chicos. Va a mirar mal, ¿viste? Porque uno trae su equipo, todo, quiere jugar con el snorkel y uno le dice, che, ¿me lo prestás? Dale, te lo presto. Pero la próxima traete. Me llama mucho la atención como en esta parte de la arena está todo totalmente lisito y de repente empiezan a ver como un montón de pedacitos de arena. ¿Ven? Hasta allá, un montón. ¿Y saben por qué es? Por los cangrejos. Cuando quieren armar sus casitas, que viven ahí adentro, empiezan a sacar toda la arena y generan todas esas pelotitas. Cangrejo, ¿querés salir a saludar?
merece una buena suscribida al canal, un buen like a este video. Dale, suscríbete por el cangrejito. ¿Y qué viste de interesante? No, re lindo. ¿Está bueno? Peces grandes, chiquitos, de todos los colores, Ay, de todos qué los lindo. tamaños. ¿Y Robert está por allá también? Sí, están los chicos también. Ah, bueno, o sea, se ve que se deben ver cosas, porque están hace un rato largo ya. Sí, pero está un poco movido el mar y hay mucha arena en suspensión. Ah. Así que no está lindo para filmar. Claro. ¿Y tortugas? No. No hay. Bueno, entonces no me voy a meter. Bueno, acá lo estamos viendo a Roberto que está intentando salir del agua. Él es pareja de Mirta. Vamos a preguntarle a ver si pudo ver algo interesante. ¿Cómo andás, Robert? ¿Cómo te fue? Fantástico. Ahí, peces grandes, así. Ah, ¿sí? Increíble, increíble. Oh. Ahora te voy a contar Seba. Seba enloquecido. ¿Lo agarró, Seba? ¿Cómo lo va a agarrar? Bueno, se puede tocar, no sé. Me pegó, mirá. Me la pegó. ¿Qué te pasó? Ah, No. Llega una piedra. Es que está muy cerca, pero de tanto mirar. Bueno, 10 minutos después, José salió del agua. Fue algo muy loco porque me persiguió un pececito amarillo todo el tiempo adelante mío. Nadaba adelante mío, como que se protegía. Lo intentaba agarrar, se iba y volvía, se iba y volvía. Un pez así amarillo acá tenía. Hay un montón de cosas ahí abajo. Lo que pasa es que solo me da mucho como, no miedo, pero me da como que me pasa algo, estoy solo. Veo algo raro, o sea, se acerca un pez grande. Vi peces más o menos así. Amigos, después de esa aventura con el snorkel, que no pude filmarles nada porque no tengo ningún aparato ahí para filmar. Ahora nos estamos yendo a caminar, estamos en un sendero, vamos a ir hasta arriba de todo a un mirador y estamos caminando por un sendero que parece demasiado bueno. Fer obviamente se está poniendo su protector, su repelente. Huyendo del dengue. Por todos lados se pone Fer protector. Ah, en el totó. Los chicos, aparte de hablar en chileno, hablan en idioma pajarito. Tremendo. Chicos, esta fruta se come. ¿Se manda así nomás? Sí, es pegajosa, mira. Este es el momento en que José envenena. No, se come, ¿no, Fer? Sí, o sea, el guía... Ah, pero te comí solo, no te puedes y lo afuera la cáscara. También. ¿Pero le mando completo? Sí. Yo ya no lo pruebo porque... No sé qué entero, Yo quiero comer una semilla. Esa se cala, la semilla no. Se me hace caer la boca, weón. O sea, tenemos que dar agua. Oh, Pero viste que es media dulce, pero después media como pastosa. es babosa la weón. Sí. Dale agua al Seba. ¿Querés agua? El hocico. Toma. ¿Alguien tiene algo para mi estómago? Ah, nosotros tenemos manzana. ¿Tenemos ¿no? manzana? ¿La vas a partir así? Mirá, o sea, Amparito no necesita un cuchillo para comer una manzana. Y te queda perfecta, mira. No. Dale. No, pero del otro lado. Hasta que no lo vea, no lo creo. Eso, así. Me ¿Así? estás jodiendo. No. Yo lo hago así, Pero sea. bueno, dale. Ahí va, mira, ya la tiene ahí. Tremendo. No se cagó, no. Girl power. Vamos, Amparito. La tiene, ¿eh? Estoy a punto. La partió. Y queda perfecta. Tremendo. Lo que uno aprende, en viaje. Ahora no tenéis que morderla. Qué locura. No, ahora me la trago así. En esta zona que estamos en el continente existen las mismas plantas que están en la isla que fuimos en el capítulo anterior, ¿no? Las mismas plantas están. Estas azules, donde el guía nos decía que la usaba para pintar, y la que se comió el Seba, que también era como pegajosa. Qué loco, ¿no? A 1 hora de viaje en bote, las mismas plantas. La cantidad de palo santo que hay en este trekking es increíble y nos enteramos una de las propiedades más, no sé, particulares del palo santo. Y es que, le dicen palo santo porque se utiliza mucho en las iglesias. Sí, como saumerio, como viste que le ponen
O esa especie de botafumeiro, eso de humo que tiran. Sí. 2. Sirve para ahuyentar a los mosquitos. A los mosquitos no les gusta para nada el olor al palo santo. Tiene un olor muy fuerte, ¿eh? Sí. Lo siento que un poquito palo santo. Tiene un olor penetrante. Así que sería como una especie de espiral, pero natural. Ese es, el que está allá atrás. El que está allá en el fondo. Y realmente hay un montón de palo santo por aquí. Acá hay otro, mira. Ah, tremendo donde se animaron a meterse, ¿eh? Mira, 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 ahí está. Dame la mano. Qué buena foto. Acá el Seba le está sacando la foto. Miren qué lugar, ¿eh? A ver, yo también les quiero sacar una foto. Miren para acá, ahí va. Fotón. ¿Esta foto de miniatura puede ser? Sí. Toma. Bueno, llegamos al mirador y qué vista que tenemos, ¿eh? Desde acá, después de más o menos unos 15 minutos de caminata en subida, tranquilo, la verdad que dificultad baja, llegamos al mirador Las Fragatas. Miren la vista que hay del Océano Pacífico, no se puede creer. Podemos ver un montón de pajaritos volando, no todos son fragatas, yo pensé que íbamos a ver fragata por el nombre del mirador. Pero desde acá podemos ver la playa Tortugas. Que está ahí, que allá vamos a ir ahí, esa que está acá abajo. Y es nuestro próximo destino, la playa Tortugas. Y la que estábamos recién es la de allá, donde están los chicos. Esa es la playa de los frailes que estábamos recién. Ahora yo quiero decir algo, Ecuador, qué lindo que sos, por favor. Hermoso. Hermoso Ecuador. Creo que No hay una de las lugar donde caigan mis ojos y diga, che, qué lindo. Una de las mejores playas esta, ¿eh? Sin duda. Hay un problema acá, ¿eh? No nos podemos meter. Esta playa tiene corrientes marinas muy fuertes que podrían arrastrarte mar adentro y ahogarte. No caigas en la tentación de nadar en este sitio. Bueno, en la playa Tortugas no nos podemos meter. Ni siquiera un cachito, nada. Llegamos de la caminata, acá está Eros y una de las lindas cosas que se puede hacer en este parque nacional, yo creo que es mi favorita, es poner tu mesa, tu silla y comer como un campeón. Mirá cómo estamos acá, ¿eh? Sí, mira cómo estamos acá, abajo del árbol, comiendo un atún con brócoli, bueno, yo pepino y tomate. Digo que se llenó de gente, ¿ves? Hay Sí. bastantes autos ahora, ¿eh? Estamos en la parte que es la cochera, sería, el garage. No se puede llevar nada de comida para las playas y eso está bien. Así que bueno, amigos, buen provecho. Tengo un hambre. Bueno amigos, después de esa comida que hicimos en la playita, nos venimos otra vez a Puerto López. Llegamos acá porque acá se puede dormir un poco mejor. Estamos frente a la playa. Estamos con un montón de casas rodantes. Miren ese colectivo que creo que no es casa rodante. Pero bueno, mirá, acá está Eros. Y hay un montón de casitas rodantes por acá. Y acá le voy a enganchar a Fer que se está bañando. Opa, te enganché justo bañándote. Sí, la verdad que nos damos unos buenos baños en Puerto López. No nos podemos quejar. Ducha y todo, ¿eh? Ahí es a donde nos damos cuenta lo bien que hicimos en tener la ducha afuera así. Pero acá tenemos el baño que no sé si ustedes lo sabían, pero cuando lo hicimos está la ducha acá está el bañito y lo podemos sacar afuera para ducharnos. No sé si lo pensamos para usarlo de esta manera, pero sirve y está bueno. Bueno, te dejo bañarte tranquila. Sí, por favor. ¿Qué van a hacer, José? Vamos a mover porque el fuego viene para este lado, el humo en realidad, y mirá cómo estamos todos acá, lleno de humo. Pero estamos reinstalados, acá está el toldo y va a ser un problema porque los chicos tienen que arrancar la camioneta y mientras ellos avanzan, mover el toldo. Esto es de vago en realidad, hay que sacar el toldo y moverse, pero bueno, ya estamos acá. Sí, pero ¿y el toldo, ojo, que no se prenda fuego? Ah, no, si pasa rápido. Tengo un poco de miedo de este momento. No, es muy raro. Operación Toldo, casi que superada. Bueno, el último día de nuestra estadía acá en Puerto López la pasamos comiendo asado. Y en realidad unos chorizos, pollito, unas morcillas que conseguimos. Chorizo argentino, morcilla argentina. Conseguimos leña, así que en breve se viene la comilona. Pero lo peor de esto, hay algo feo en esto. Y que bueno, que nos despedimos. Nos despedimos de los chicos, de la Petra, nos despedimos
de Robert y Mirta. Despedimos de Juan y Gis. Seguramente los vamos a encontrar. En algún lugar los vamos a encontrar. Estoy muy triste, no me gusta esto. Mejor nos quedamos un día más. Dale. ¿Le habían hecho alguna vez una despedida? Nunca. Nunca. Está para llorar, está para llorar. Con chileno. La verdad que sí, yo ya tengo tonada chilena, me dijeron, Pololo, polola, Chichitumare. queque, El queque. huevón. Qué weá, weón. Sin dudas, una de las partes más difíciles de vivir viajando son las despedidas. En el viaje no se hacen solo amigos, sino también se forman pequeñas familias que te acompañan en las buenas y en las malas. Pero llegó el momento de que cada uno tome su camino. Nosotros seguimos rumbo norte y el momento más difícil llegó. Nos despedimos de nuestros amigos chilenos, que gracias a ellos pudimos viajar no solo por Ecuador, sino también por Chile, aprendiendo sus costumbres y su hermosa forma de hablar. También viajando con nuestros amigos argentinos nos sentimos un poquito como en casa. Vamos a extrañar las guitarreadas, los asados, los momentos de risas, las caminatas juntos. Si de algo estamos seguros es de que la vida nos va a volver a encontrar. Seguimos Ruta Solo, amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Les mandamos un enorme abrazo rutero. No miro nadie, no sé qué mirar, no sé qué mirar. Yo les voy a decir la verdad, en estos momentos no la paso muy bien. Estamos en la montaña y hay mucha neblina. ¿Calentó el motor? Calentó mucho, pero vamos a tener que meterle agua. Está muy caliente, nunca estuvo tan caliente. La ¡Ay, Dios! ¿Te quemaste?